Amigas y amigos, nos encontramos en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú, de la comunidad jurídica y de todos los peruanos. En el programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal. Hoy día tenemos la compañía de la doctora Ángela Arévalo Vázquez, una fiscal con 15 años de trabajo en el sistema de justicia, 10 años dedicados a la labor de las extradiciones, una experta, por tanto, que nos hace el bien de visitarnos y va a compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos de la manera más sencilla y más clara para que todos la podamos entender y nos ubiquemos mejor en materia de extradiciones. Bienvenida, doctora, a este programa. Nos complace tenerla por aquí. Le agradecemos que haya tenido la gentileza de venir. Y quisiéramos saber qué es la extradición, qué puede entenderse como una extradición. Bueno, muchas gracias, doctor Salazar, por la invitación. Creo que es muy importante difundir no solamente sobre de repente el proceso mismo, sino sobre algunos procedimientos especiales, como es la extradición activa, pasiva, ¿no? Y para que, como usted dice, también el ciudadano común corriente pueda entender un poco lo que es esta figura, porque en muchos casos pues se ven afectados con algunas medidas que también involucran la cooperación internacional. Yo, antes de comentarle lo que sobre las extradiciones, quería un poco, si me permite, comentarle en la oficina en la que yo trabajo, ¿no? Desde el 2006, con la vigencia del nuevo Código, el libro séptimo de Cooperación Internacional a nivel nacional, también se designa a la Fiscalía de la Nación como autoridad central en materia de cooperación internacional. Hasta antes de esta fecha, la cooperación pues, tenía diferentes autoridades centrales. Por ejemplo, para el tema de las convenciones de Naciones Unidas, la autoridad central era el Ministerio de Justicia. Y para algunos tratados bilaterales podía ser Cancillería o el Ministerio Público. Pero nosotros consideramos que el legislador muy acertadamente concentró la labor de toda la cooperación en materia penal en una autoridad que es la Fiscalía de la Nación. Desde esa época venimos coordinando con magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público a nivel nacional, y somos ese soporte jurídico técnico a los que ellos deben recurrir, porque somos autoridad central, como le digo, para todos los temas en materia penal en el Perú, y les brindamos toda la orientación que ellos necesitan cuando, por ejemplo, tienen que librar un pedido de detención preventiva con fines de extradición, sea Argentina, sea España, Estados Unidos, o en todo caso cuando quieran hacer un pedido de cooperación respecto a la declaración de testigos en el extranjero, ¿no? O de repente incautación de cuentas, o podría ser también, por ejemplo, la verificación de bienes en el extranjero. Sobre todo casos que son un poco más complejos, como se están viendo ahora dentro del marco legal de las investigaciones del caso Odebrecht, ¿no? En el libro séptimo, por primera vez, se ha concentrado, se ha diseñado lo que es el procedimiento de la cooperación internacional. ¿Cuáles son estos actos? Son las asistencias judiciales, que son lo que libran los fiscales y los jueces, los fiscales dentro de su investigación preliminar o investigación preparatoria, y algunos jueces también dentro de los procesos mismos o los juicios, ¿no? También tenemos un rubro importante que es para nosotros, que son las extradiciones activas y pasivas. Entonces, también tenemos como otro tema de cooperación internacional los traslados de presos, que son aquellos extranjeros que están cumpliendo condena en el Perú y que ya tienen una condena firme y que quieren cumplir el resto de su condena en su país de origen. Este es un tema netamente humanitario que, si bien es cierto, por decirlo así, no tiene un procedimiento en el ámbito judicial ahora. Sin embargo, al ser un acto de cooperación, igualmente está pues regulado por el libro séptimo, ¿no? Luego, el otro tema de cooperación bastante importante es el de remesas controladas, y más aún que nosotros tenemos muchos casos de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, entre las extradiciones activas y pasivas, nosotros más o menos en promedio trabajamos como 340 casos al año. 2019 vamos en
201 casos. En el 2018 tuvimos 324 carpetas y el año 2017 345. Entonces es un promedio que está entre 350 más o menos al año. Y en asistencias judiciales, que es el rubro más grande, pues usualmente estamos superando los 2.000 casos, ¿no? Porque, como le digo, trabajamos a nivel nacional y también con todos los países del mundo. La extradición es un acto de cooperación bastante importante porque es la forma, es el medio, la herramienta de cooperación internacional que permite que una persona que se encuentre sea en el Estado peruano o en un Estado extranjero, que se encuentre requerido para juzgamiento o para cumplimiento de condena, pueda ser puesta a disposición de la autoridad que lo requiere. De la autoridad judicial. De la autoridad judicial que lo requiere, ¿no? En las extradiciones activas son las que el Perú, las que los magistrados peruanos, la justicia peruana requiere, y en las extradiciones pasivas son respecto de aquellos ciudadanos, sean peruanos o extranjeros, que se encuentren en territorio peruano y que están siendo requeridos para juzgamiento o cumplimiento de condena. O sea, el Perú, la judicatura peruana, puede requerir que sea traído al país un peruano que está fuera o un extranjero que está fuera que hubiera cometido un acto delictivo en el Perú o de acuerdo al Código Penal que le sea aplicable la justicia penal peruana. Así es. Esa es la extradición activa. Y la pasiva es cuando es otro el Estado el que pide a un nacional de su país o a un peruano que se encuentra en el territorio nacional. ¿Correcto? Ya. ¿Y qué otras diferencias hay o qué trámites particulares hay en uno y otro caso? Comencemos por la activa. Bueno, en el marco legal de las extradiciones tenemos el libro séptimo del Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal, y también las convenciones, los tratados multilaterales o bilaterales que el Perú ha suscrito. ¿Y cuando no hay tratado? Y cuando no hay tratado está el principio de reciprocidad, ¿no? Del derecho de gentes. Así es. Entonces, el artículo 508 del Código Procesal Penal ya de alguna forma nos da la pauta, como dicen, ¿no? La relación del Perú con los otros estados se da en base a los tratados bilaterales o multilaterales, y cuando no, está el principio de reciprocidad, y son las normas del Código Procesal Penal las que regulan el procedimiento, porque realmente el procedimiento no está regulado en los tratados, porque es la ley interna la que se aplica, ¿no? Entonces, y además también hay que considerar ciertos principios que debemos, que se cumplen dentro de lo que es los procedimientos de extradición, sean activos o pasivos, ¿no? Por ejemplo, es el principio de legalidad, que es un principio importante porque dice que las condiciones en las que se da una extradición, los tipos penales, las causas de rechazo, tienen que estar descritas en el tratado o en la ley interna. Anteriormente se negociaba tratados que no tenían, o sea, tenían, mejor dicho, una lista cerrada de delitos. Sin embargo, cuando se han dado delitos que son de otra modalidad, como los de crimen organizado, sobre todo los transnacionales, se ha visto por conveniente negociar tratados con cláusulas abiertas, donde ahí hablamos de lo que es la mínima gravedad de la pena, ¿no? Entonces, ya ahora los tratados, como usted verá, los nuevos que el Perú ha firmado, ya no tienen una lista cerrada de delitos. Entonces, además, estos tratados se complementan con los tratados multilaterales de los cuales el Perú es parte, como los de Naciones Unidas o los de OEA. Entonces, ahora, este principio, además, el principio de legalidad, también de alguna forma, pues, marca la pauta respecto a lo que es también la doble incriminación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de doble incriminación, que también se debe considerar, es respecto de la conducta por la cual es reclamada esta persona, sea para juzgamiento o para cumplimiento de condena, tiene que tener una connotación penal en el estado donde se encuentra. O sea, que sea delito en los dos países. En los dos países. Tiene que Esa tener es la una doble incriminación. Correcto. Así es. Entonces, no necesariamente con la misma denominación. Correcto. Pero sí tiene que tener contenido penal en O sea, los elementos esenciales de la conducta sea reclamada como delito en los dos países. Así es. Es más, en alguno de los casos, en el caso, por ejemplo, del señor Belaúnde Locio,
los delitos penales por los que le reclamaba el Perú la extradición a Bolivia. Bolivia lo interpretó uniendo dos ilícitos penales de su legislación penal, porque no lo tenía con la misma denominación que Perú, ¿no? Entonces, también tenemos el otro principio que es importante, que es el de la mínima gravedad de la pena. ¿Qué pasa con este principio? Antes, por ejemplo, los delitos que eran materia de extradición, como le digo, estaban señalados dentro de los tratados. Sin embargo, lo que se ha optado ahora es por que los ilícitos penales, o sea, los estados están en posibilidad de extraditar o solicitar la extradición de una persona siempre y cuando en el tratado o en la norma del otro país se regule una pena mínima. Por ejemplo, en la legislación peruana, la pena mínima con la que debe estar sancionado ese ilícito penal para solicitar la extradición de una persona o para autorizarla es de 2 años a más. En algunos tratados que el Perú ha suscrito van de 1 año a más, o algunos pues superan los 2 años, ¿no? Entonces, y otro principio más que también hay que tener... Ese es el estándar mínimo. El estándar mínimo. O sea, menos que ese nivel o dimensión de sanción penal, la extradición no corre. No corresponde, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque ¿qué es lo que buscamos con este principio? Perseguir delitos que de repente pues son de escasa gravedad, por ejemplo, por un tema de economía procesal o porque no tiene una connotación de repente social, ¿no? O de repente las faltas. Entonces, y además las extradiciones tienen un costo, no solamente movemos el aparato judicial, sino también es al ejecutar una extradición, pues usualmente el presupuesto que debemos utilizar podría ser hasta de $8,000 o $10,000, ¿no? Entonces, algunas son bastante costosas. Luego, otro principio que debemos tener en cuenta también en el tema de las extradiciones es el de especialidad, que es un principio muy importante, ¿no? ¿Qué significa? Que yo reclamo a una persona por el delito, por ejemplo, de tráfico de drogas. Si el Estado requerido me lo entrega, yo solamente puedo juzgarlo por ese ilícito penal o condenarlo por ese ilícito penal. Si es un delito cometido con posterioridad o es un delito anterior a ese hecho, tendría que pedir una ampliación de extradición. O sea, no puedo juzgarlo ni condenarlo por un delito por el cual no fue concedida la extradición. Tampoco puedo entregarle a otro Estado sin la autorización del Estado que inicialmente me entrega la extradición, ¿no? Entonces, todos estos principios, de alguna forma, nosotros los evaluamos tanto en los dos procedimientos, activo y pasivo. Hacemos una pausa, volvemos en un momento. Amigas y amigos, estamos de vuelta en el programa, hemos retornado. Contamos con la presencia de la doctora Ángela Arévalo Vázquez, una especialista en extradiciones que nos ha visitado y con mucha gentileza nos está informando, para el mejor conocimiento de todos, sobre los pormenores de la extradición. Doctora Vázquez, interrumpimos el programa en el momento en el que usted nos estaba explicando las diferencias entre la extradición activa y la extradición pasiva ya de orden procesal. Cómo se tramita una extradición activa y cómo se tramita una pasiva. ¿Cómo es la activa? Bueno, la extradición activa inicia la persona que está siendo juzgada o está siendo reclamada para el cumplimiento de una condena, como un requisito, se podría decir, previo, es que deba colgarse una orden de captura internacional respecto a esa persona, no tenga un requerimiento de prisión. Este requerimiento de captura internacional se cuelga en el sistema de la Interpol, que es la Policía Internacional, que tiene su sede en Francia y que tiene como 180 filiales a nivel de todo el mundo. Entonces, el reclamado, sea peruano, sea extranjero, que se encuentre en territorio extranjero y que tiene una orden de captura internacional de una autoridad judicial peruana, es ubicado dependiendo del país. Hay algunos países que donde no prospera la detención por ángulo rojo. En Perú sí lo hay. ¿La detención? Por ángulo rojo le llamamos. ¿Qué ¿no? significa el ángulo rojo? Ya, el ángulo rojo, la Interpol trabaja con varios ángulos. Uno es el ángulo rojo, que es respecto de las personas que se encuentran requeridas con orden de captura internacional con fines de extradición. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona, sea en un aeropuerto, un control fronterizo, pasa los controles, sale una alerta roja.
que significa que esta persona está siendo buscada por la justicia, sea peruana o de cualquier otro país, para juzgamiento o cumplimiento de una condena, ¿no? Entonces, se activa la alerta y ¿qué es lo que hace la autoridad de ese país? A través de la Interpol, Lima, por ejemplo, en nuestro caso, comunica sea la ubicación o la detención de esta persona, dependiendo de la legislación interna del país donde se encuentra, ¿no? Esa información de la ubicación de esta persona, sea de ubicación o detención, es transmitida por la Interpol tanto a la autoridad central, que es la oficina donde yo trabajo, como a la autoridad judicial que lo requiere, sea un juzgado de investigación preparatoria o un órgano colegiado, ¿no? Entonces, con esta comunicación nosotros cuando la recibimos, la transmitimos a la autoridad judicial y además, como le dije, nuestra oficina es un soporte jurídico, técnico jurídico de los magistrados. ¿Qué hacemos? Informamos qué tratado pueden invocar para solicitar la detención o la extradición propiamente. Cada tratado tiene sus plazos. Y cuando no hay tratados, pues trabajamos un poco a la legislación del país donde se encuentra la persona, ¿no? Los tratados que más utilizamos, los de España, Argentina, Estados Unidos. Entonces, ¿qué resulta? Que le comunicamos a la autoridad judicial, si está detenido, se le informa, está con detención preventiva, con fines de extradición, se le informa además el plazo que tenemos para poder presentar ese cuaderno, qué tratado invocar y alguna pauta, alguna peculiaridad que ese país exige, porque trabajamos con muchos sistemas, muchos países, y cada país tiene un procedimiento que si bien en la región tiene alguna similitud al nuestro, pero en otros países europeos, por ejemplo, no. Entonces, esa información se la comunicamos a la autoridad judicial y esperamos que la autoridad judicial se pronuncie. Nos dirá si va a formar la extradición o no, en su caso, y respecto de eso nosotros les facilitamos los modelos, los convenios que ellos pueden invocar. La autoridad judicial debería, lo más pronto posible, pronunciarse 2 días y formar un cuaderno de extradición. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para formar ese cuaderno de acuerdo a nuestra ley interna y al estándar internacional de los tratados? Por ejemplo, el tema de la identificación de la persona. Identificar a la persona, luego está el tema del resumen de los hechos materia del proceso. También hay que sustentar el tema de la causa probable, que es un requisito muy importante. ¿Qué es la causa probable? Sustentar, por ejemplo, que esta persona a la que nosotros estamos reclamando, hay evidencias o de repente hasta pruebas, yo no sé, porque habría que ver hasta en qué fase estamos del procedimiento, que lo vinculan con el hecho imputado, ¿no? Entonces, teniendo eso, que es muy importante como para países de Estados Unidos, como para Canadá, Chile, que tiene un estándar muy alto para la concesión de extradición, entonces hacer esa evaluación, como le digo, bastante importante. Luego también hay que explicar dentro de la solicitud de extradición, que lo hace el juez o el colegiado, el estado del proceso, en qué estado se encuentra, hacer una explicación de la prescripción de la acción penal o en todo caso de la pena. Eso quiere decir que esté activa, que no haya vencido por el tiempo, que no se ha extinguido. Así es, que el proceso esté vigente, que la condena también, si es para cumplimiento de condena, ¿no? Luego de ello, hay que hacer una explicación además de la importancia de tener, de repente es un caso pues que además involucra crimen organizado y luego es anexar las piezas más importantes. Y allí es donde nosotros un poco también incidimos con la autoridad judicial, que sea selectiva en las piezas que tiene que agregar a los cuadernos. No se trata de sacar de repente una copia de todo el cuaderno, de todo el proceso, de todo el expediente y con eso formar un cuaderno. Uno tiene que ser selectivo porque tiene que ver mucho también con lo que nosotros hemos dicho en el sustento de la causa probable, ¿no? ¿A qué evidencias hemos hecho referencia? De repente, ¿a qué pruebas? Entonces, luego ese cuaderno es elevado a la Corte Suprema. Nuestro proceso de extradición es mixto, tiene un pronunciamiento de Corte Suprema a nivel judicial y está también el pronunciamiento del Poder Ejecutivo, que es la decisión final. Este cuaderno de extradición es elevado a la Corte Suprema con las piezas importantes en las cuales la solicitud de extradición tiene que ser lo primero, ¿no? La primera parte del cuaderno más las piezas. Entonces, la Corte Suprema emite una resolución consultiva por la cual declara procedente o improcedente un pedido de extradición.
Si la decisión de la Corte es improcedente, ya vincula al Estado y ese proceso nosotros, bueno, ya se archiva porque nosotros también informamos que nuestra Corte ha dicho que ese pedido es improcedente porque a veces esa persona está detenida en el otro país, ¿no? Si es procedente el pedido de extradición, el cuaderno es remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual hay una comisión, que es la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados, conformada por 2 miembros del Ministerio de Justicia y 2 miembros de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta comisión, que es especializada, hace un informe ilustrativo con la cual el cuaderno ingresa al Consejo de Ministros. Y publicada la decisión en el Diario Oficial del Peruano, este cuaderno es remitido a la autoridad central, que es la oficina donde yo trabajo, para su presentación formal al otro país. Ahora, la idea es que los cuadernos de extradición que se presenten, pues realmente lo que se pide es de que estén bien elaborados. O sea, hay reglas estrictas. Sí, estén bien elaborados, por ejemplo. Luego, por ejemplo, también se formen dentro de los plazos que tenemos para presentar, porque los plazos varían de 40 días, por ejemplo, que tenemos con Ecuador, a 60 días con Argentina, 80 días con España, 90 días con Italia. ¿Vencido el plazo? ¿Y qué pasa si se vence el plazo? Esa persona es liberada en el otro país y es liberada en muchos casos sin ninguna restricción. Entonces, ¿de qué nos vale nosotros trabajar un cuaderno, traducirlo? Porque nosotros cuando tenemos que presentar a un país que no habla en el español... Esa es la segunda parte. Claro, tenemos que traducir ese cuaderno y la traducción a veces toma su tiempo, porque a veces son muchos temas que nosotros tenemos que traducir en la unidad, ¿no? Entonces, y a veces hay idiomas un poco particulares, claro, ¿no? que sí. Por ejemplo, traducir un cuaderno al checo o traducir un idioma al hebreo, un cuaderno al hebreo, que a veces es muy complicado conseguir traductores, o también cuando hemos presentado a Andorra, al catalán. Entonces, nos dificulta un poco esto. Entonces, por eso es que se pide de que los cuadernos sean formados dentro de los plazos, cumpliendo con los estándares internacionales de los tratados, sobre todo. Y con las piezas exactas. Y con las piezas exactas que hagan de que esos cuadernos no sean muy voluminosos, porque eso también tiene un costo. Y realmente por eso lo hicimos que sean selectivos en las pruebas y en las piezas que van a juntar los cuadernos, ¿no? Esos cuadernos llegan a la unidad de cooperación judicial y nosotros lo remitimos a la Cancillería para su presentación formal al otro país. Si ese cuaderno llega a tiempo, sea Argentina o sea España, se inicia un procedimiento de extradición en ese país respecto a esa persona que se encuentra detenida, ¿no? Cuando esa persona es ubicada, nosotros sugerimos, si el caso es muy importante, pues enviar un pedido de detención preventiva previo al cuaderno. Y luego hay que esperar que el procedimiento en el otro país se inicie, esperar la decisión del otro país para nosotros poder, siempre y cuando sea procedente, comunicar a la autoridad peruana y ejecutar esa extradición. O sea, y ahí es donde interviene la Interpol, que viaja al otro país, traslada al interno y lo pone a disposición de la autoridad que lo requiere. Podemos decir que ahí hemos culminado nuestro trabajo de manera exitosa. Ya. Si la persona está de acuerdo con ser extraditada. Ya, la persona puede estar de acuerdo, y eso es una simplificada, como no. Si no está de acuerdo, pues será la autoridad judicial del otro país al final la que resuelva, ¿no? Con las instancias y con un debido proceso, respetándole todos los derechos que le asiste a esa persona, todos los recursos. Por eso no es un tema automático. Así es, doctor. Solamente salvo que la persona se allane al proceso. Se allane, ¿Qué significa allanar? Es estar de acuerdo, como usted dice. Si dice no estoy de acuerdo, si no está, se somete al procedimiento que tiene en ese país. Con todos los recursos y para que él haga también use su derecho de defensa, ¿no? ¿Y qué hay, doctora Arévalo, sobre las extradiciones pasivas? Bueno, ese es un punto también importante porque el procedimiento de la extradición pasiva está también diseñado en el código y le corresponde a nuestras autoridades tomar una decisión respecto a si se concede o no la extradición de personas que se encuentran en nuestro territorio, requerida sea para juzgamiento o para el cumplimiento de una condena, ¿no? Por otro país. Por otro país, un país extranjero. Entonces, en la norma interna desde el 2007
ha incorporado una herramienta que, bueno, consideramos que es bastante útil e importante y célere en lo que es la cooperación internacional, como lo tienen algunos otros países, que es la intervención por ángulo rojo. En Perú, las extradiciones pasivas se inician o bien con una demanda, un cuaderno de extradición que nos presenta el otro país con los requisitos del tratado, o con un pedido de detención formal, de detención preventiva, y el otro supuesto, que es el que más se está dando realmente, es la intervención por ángulo rojo. O sea, cualquier persona que se encuentre en territorio peruano y que tenga una orden de captura internacional registrada en la Interpol, es intervenida, sea por la Interpol o por una autoridad policial, y debe ser puesta a disposición del juez de investigación preparatoria, del juez que tiene competencia en el lugar de la intervención, que es el supuesto que más está aconteciendo, ¿no? en el Perú. Entonces, el juez, cuando recibe este detenido, ¿qué tiene que verificar? Que contenga ese pequeño expediente que le va a poner a cargo, a disposición la Interpol. Tiene que tener la impresión del ángulo rojo. ¿Y el ángulo rojo qué contiene? Son datos de identidad de la persona que está con la orden de captura, muchas veces está la fotografía, huellas dactilares, información sobre su identidad, sobre un resumen de los hechos, que puede ser a veces de 6-7 líneas, sobre el tipo penal, sobre la prescripción y además sobre el compromiso de presentar la extradición dentro de los plazos, ¿no? Yo en este punto sí quisiera, cuando el juez recibe estos cuadernos, que revisen la impresión del ángulo rojo, porque hay casos, por ejemplo, donde se han colgado estas difusiones, que son las órdenes de captura, las órdenes europeas. Las órdenes europeas de detención no se aplican de este lado del continente, entonces por eso les pido que verifiquen bien toda la información que aparece en un ángulo rojo. ¿Qué más le tienen que poner a disposición? Pues de repente el documento de identidad que portaba la persona. Si portaba un celular, también es importante, imagínense, para un delito de una persona que está pedida por secuestro o una persona que está pedida por tráfico de drogas. La información que aparece en un móvil o en una computadora, en un ordenador, es muy importante para el otro país. Y según nuestra ley dice que tiene que ser incautada y que en algún momento debe ser entregada al otro país, ¿no? ¿Qué más hay que verificar? Por lo menos que sea la persona, la que aparece en el ángulo rojo, que es la que me la están poniendo enfrente. Y alguna otra información que la Interpol me va a adjuntar, por ejemplo, el tratado que está vigente, y de repente también pues una pequeña entrevista que le hace la Interpol a la persona, ¿no? Con esta información, con este pequeño expediente, por decirlo, que la Interpol le pone a disposición del juez, el juez tiene 72 horas para hacer la audiencia de detención preventiva. Y acá también los abogados y los señores jueces tienen que tener mucho cuidado porque cada tratado tiene plazos diferentes. Y si no hay tratado, tenemos nuestra ley interna. Y la ley interna habla de 60 días de detención. Entonces, una vez realizada la audiencia de control de detención preventiva, donde la persona con su abogado pues mínimamente dirá, sustentará por qué algunos, como usted dice, no se allanan a la extradición simplificada, otros no, siempre están rehuyendo un poco a la justicia. Entonces el fiscal también, ¿cuál es la labor del fiscal ahí? Es como si el fiscal fuera un fiscal extranjero, de alguna forma tiene que reforzar el pedido de la detención preventiva, ¿no? Y una de las preguntas que usualmente ellos tienen que ser informados es la posibilidad de allanarse al trámite simplificado de extradición, que hace que el procedimiento sea mucho más breve. Terminada la audiencia, el juez tiene que fijar la medida y ese es el tiempo en el que va a estar detenida la persona hasta que la demanda llegue. Y luego sigue un procedimiento que está establecido en el código. También la audiencia de control lo hace la Corte Suprema. La persona, mientras tanto, está detenida o está con un arresto domiciliario o con una comparecencia con restricciones de acuerdo a la decisión del juez, ¿no? Llega la demanda, la Corte Suprema hace la audiencia de control, emite una decisión. Si es favorable, va al Ejecutivo. Si no lo es, entonces el procedimiento de alguna forma concluye, y luego el Ejecutivo emite una decisión. Usualmente en estas decisiones, cuando son procedentes, el Ejecutivo está pidiendo una garantía de que a esa persona se le compute el tiempo que está privada de su libertad acá, como si lo hubiera sufrido en el proceso en el cual está siendo reclamado. Y luego se hacen las coordinaciones con las autoridades extranjeras y nosotros lo entregamos en el aeropuerto, la Interpol Lima, a su similar, sea Interpol Madrid, Buenos Aires, quien venga a recogerlo, ¿no? Ese es un procedimiento que también está regulado en el código con todas las garantías de un debido proceso, donde ellos tienen derecho a la defensa, a presentar la documentación pertinente.
La Unidad de Cooperación Judicial Internacional, doctor Salas, está a disposición de los magistrados a nivel nacional, como le dije, como un soporte jurídico técnico. Pueden hacer las consultas al 428-4349, que es un teléfono fijo de la unidad, cuando tengan alguna duda sobre algún convenio que deseen invocar, y también en la página web que es www.mpfn.gov.p/internacional-cooperación-. Amigas y amigos, despedimos el programa de hoy. Agradecemos a la doctora Arévalo su importante presencia y la aportación que ha efectuado para el mejor conocimiento de la institución de la extradición. Y los esperamos en el próximo programa, aquí en lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú, de la judicatura, los fiscales, la comunidad jurídica y de todo el pueblo peruano. Hasta el próximo programa.